Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza A Vos Te Cuento Buenos Aires, en la magia de andar por tus calles, con tu gente, compartiendo notas, entrevistas, música y cuentos, con la conducción de Roque Vega. Y así comenzamos el programa de este viernes, y perdón por la disfonía, pero es alergia, es esta época alergia. Y continuando con el ciclo Literatura, Tango y Teatro, hemos hecho con la doctora Muray, hemos transitado con mucha discusión la gauchesca, le hemos sacado todo el romanticismo. Hemos contado absolutamente cómo era la verdad cruda de todo lo que fue la gauchesca, las guerras internas, la organización nacional, aquella famosa generación del 80, con todo su esplendor, la Argentina como faro cultural de aquel momento. Pero hemos mostrado las dos partes. O sea, la parte lírica, aquella parte del Martín Fierro, de su vuelta de Martín Fierro, pero también contamos la ida. Sí, es verdad. Hemos contado el matadero y también hemos contado la cautiva. Las dos cosas. O sea, y me estaba faltando para integrar este ciclo, que es un ciclo que promete ser largo, aunque al no invitado, porque no es invitado desde la casa, el profesor Andrés Bestar Mayo, que con él hemos hecho nada más ni nada menos para toda esta nueva audiencia que tenemos ahora, 55 horas de radio con los grandes maestros del arte plástica de la Boca. Ese trabajo está en el Museo de la Voz, porque muchos de ellos ya no están. Hemos tenido la suerte de algunos programas haberlo filmado, y pues todavía no estaba este sistema. Han pasado a través de la entrevista que le hiciera el maestro Bestar Mayo personalidades que han quedado en el recuerdo del mundo entero. Muchos de ellos son tapas de libros, Y ahora sí, voy a leer. Yo sé que no te gusta, pero como tenemos una audiencia absolutamente nueva, entonces tengo que contarle a la gente que sos egresado de las Escuelas Nacionales de Bellas Artes Manuel Belgrano, Predigliano Pueyrredón y la Escuela Superior de la Nación Ernesto de la Cárcova, obteniendo los títulos de maestro en dibujo, profesor de pintura, profesor superior de pintura mural, que no es común. Ha sido, porque ya está jubilado, entonces en este momento todo es un ex, pero fue ex director de artistas plásticos sudamericanos, jefe de departamento de pintura y profesor de pintura y dibujo en el Instituto Superior de Formación Artística Manuel Belgrano, profesor de pintura mural en el Instituto Municipal de Artes Plásticas de Avellaneda, una escuela estupenda, esa es una escuela estupenda. Él es rector de la Escuela Superior de Bellas Artes Regina Pacis, y bueno, esto que ustedes ven acá son los premios y los viajes que él ha hecho. Empezar a nombrar todos los premios y los viajes para decir
qué sé yo, algunas cosas así, España, Austria, Estados Unidos, Japón, Uruguay, Paraguay, y voy a nombrar algo que fue hermoso, que para mí me dejó, con cada programa uno crece. Hicimos un ciclo con él que se llamaba Orígenes, y nos han venido a visitar del mundo. No me acuerdo en este momento el nombre del profesor que hablaba de las plantas. Bueno, Pastor Arenas. Pastor Arenas, bueno, que está, sí. Y gente que ha llegado de aquellas islas hermosas del Mediterráneo. Hemos hecho un ciclo estupendo. Y hoy quiero que comparta con nosotros, que sea parte de todo este emprendimiento que estamos haciendo, que no es fácil, hay que estudiar mucho, hay que afilarlo mucho porque es muy grande, muy extenso. Que nos hables de aquellas escuelas de la boca, pero toda la verdad. Lo que no se dijo ese problema entre nacionalistas y no nacionalistas, porque siempre se ve el barquito de Quinquela, se ve el paisajito, pero nunca cuentan que fue igual que las guerras internas. Sí, me imagino. Exactamente igual. Y él es un maestro en el estudio, porque no fue casualidad que nosotros hayamos hecho un ciclo que se llamara Orígenes. Maestro, hoy descanso, estoy con disponible. Bueno, en principio vos aclaraste que yo soy docente en plástica, por lo tanto, un lenguaje que en cierta medida cada vez es más vapuleado. Las artes ya son visuales, no son más artes plásticas, y tiene un correlato en cierta medida con lo que planteaste. Uno se formó en cierta medida en estas queridas y hermosas escuelas que por la edad que tengo tuve la posibilidad de hacerlas, con una planificación que en cierta medida tenía una estructura europea. Y siempre en esa época se intentaba traer lo mejor. Por lo tanto, más allá, como lo entendimos nosotros después de un tiempo como una copia, era en cierta medida un puente más que una copia. Y viéndolo desde la boca es más fácil, viéndolo desde un nacionalismo cerrado es más difícil, porque esa posición entre las dos orillas, entre Europa y América, estaban vistas como que no tenían nada que ver, cuando el potencial inmigratorio hace un desarrollo muy fuerte, por lo menos en todos los puertos. Y en este puerto, en la ciudad de Buenos Aires, se afincaron referentes muy importantes de la cultura europea en la Argentina, y por lo tanto dejaron su semilla, como nuestros abuelos nos dejaron a nosotros. Entonces, en ese sentido, mi eje cambia en relación a ser un profesor de artes plásticas o de artes visuales, que tenía una responsabilidad a nivel nacional por títulos nacionales. Y la pregunta de siempre que nos estuvimos haciendo durante tantas horas de programa era: ¿qué sabemos nosotros de la Argentina? Poco. ¿No? Y más con esta referencia tan fuerte de haber negado la inmigración. Entonces es un costo doble, porque todo lo que vos heredaste de tu familia es como que está amputado. Y la proyección de la historia argentina es la aprendida. O sea, la tuvimos que leer, la tuvimos que escuchar, pero poca vivencia tuvimos, salvo las que nos tocó vivir en esta hermosa y querida Argentina. Pero la herencia esa a veces está como trunca. Y en artes plásticas se nota mucho más. Yo estoy escribiendo ahora, que me pidieron para la Universidad de Murcia trabajar la identidad. Mira, me llama la atención porque ellos están, a través de la plástica visual, le dicen ellos,
la identidad personal en la imagen, cómo se puede ver la identidad personal en la imagen, no colectiva. Y las artes plásticas, en cierta medida, ¿ves? Si seguimos con ese concepto que la plasticidad es en función no al plástico, sino a la plasticidad del alma, el lenguaje plástico sería el lenguaje del alma. Claro. Y por lo tanto ahí el lenguaje plástico espejaría inconscientemente nuestra identidad sin saberlo. Muy interesante. Desde ese lugar ves que es mucho más fácil, porque vos no tenés que ser, vos ya sos. Claro. Vos no tenés que aprender externamente a ser, vos ya sos, y por lo tanto lo interesante es desarrollarlo. Bueno, en función a eso, estas peleas internas que vos decías estaban basadas en eso, en un aspecto doctrinario, con lo que debe ser un argentino, y con lo que cada una de las personas que habita este territorio es. Así que, en ese sentido, digo, yo no soy historiador, no me dedico a la historia, sino trato de entender ¿qué pasó? Mis contradicciones en función a mi propia profesión y tratar de ordenarlas. En ese sentido es lo que yo puedo vivenciar, ¿no? Cuando nosotros hicimos, comenzamos a bajar el panorama, primero tenés que poner toda la escenografía para después poder leer las obras de teatro, porque si no, Sí. no entendés de qué es lo que están diciendo. Y la doctora Moray nos contó todo aquello que llega, todas las ideas que llegan de Europa, que es lo que empieza a poner en efervescencia todo el socialismo, Claro. ¿no es cierto? Sí. Tanto es así que hasta a mí me han rechazado, y vos te reís porque fue de verdad. Yo no pertenecía, yo amo la Boca como lugar. Le he dedicado libros, le he dedicado pinturas, no al cuadro, sí pertenezco al Sí, sí. simpatizo con el Entendimos. Club Boca Juniors, pero de todas formas me han rechazado, y fue el año pasado, porque yo no pertenecía a un grupo, y no lo voy a decir porque esa palabra acá tuvo tanta, ¿te acordás, Andrés? Tuvo tanto acá, en esta misma mesa, una discordia, ¿te acordás? O sea, me dijeron, no, dice, con Roque no, dice, no, yo quiero estar con los masones. ¿Te acordás? Eso me pasó a mí. Otro. Y era una palabra que acá no se podía, cuando tuvimos a un eminente, pero a un maestrazo, que no quería esa palabra, eran de este lado o de este lado. Sí. Contanos todo eso, Andrés. No, sabes que más allá De las grietas. de las grietas, ahora me venía, noté un nombre porque generalmente por ahí no quieren que los nombre. Entonces, no nombremos. No hay que nombrar. ya está fallecido, Perdón, pero digo, el espíritu de él no quiere que aparezca. Y vos sabés que uno de los grandes coleccionistas del arte de la Boca, entre ellos Carlos Semino, que trabajó con nosotros varias horas, 5 horas estuvo con con sus nosotros. memorias y de desarrollo. Pero otra eminencia de las artes argentinas y coleccionistas es Mauricio Isaac Neumann. Entonces, claro, viste, yo cuando estoy adelante de un maestro de este tipo, adopto la actitud adolescente y me pongo bien cholulo y empiezo a preguntar como si fuera un chico. Y entonces, ante tener a un maestro psiquiatra, una eminencia, además estuvo en contacto con los artistas, cuando era joven le compra una obra en el taller a Soldi, íntimo amigo de Daneri, bueno, y le digo, maestro, nosotros somos la proyección de Europa en América. Y él me dice, no se equivoque, Vestal. Y yo me quedé, ¿viste? Digo, ¿y cómo? No. Lo que nosotros somos y desarrollamos es la poética proletaria europea en América. Eso estoy totalmente de acuerdo. Y a mí me dio un respaldo conceptual
porque no es que se abarataba, era todo lo contrario. Al contrario, Era se agigantaba. toda Se la agigantaba. poética Exacto. de esa cultura inmigratoria que había venido a laburar. Exactamente. Entonces, desde ese lugar, ¿ves? No hay tantas rivalidades. Sí hay por ahí sentido de visiones, hablando de esa época, del hombre mediocre, del hombre que no quiere competir en relación a no saberse complementar y trata de tapar al otro para que no se vea su mediocridad. Pero en ese sentido, por eso digo, es interesante porque casi todos los perfiles que nuestra historia tiene lo hicieron para ser mejor, ¿no? No creo que haya una maldad para destruir. No. Ahora, lo que nos falta es cuáles son las herramientas para complementarnos. Y el arte, para mí, me da la solución permanentemente, aunque los artistas no quieran complementarse. No, pero yo estoy de acuerdo. Pero en una sinfónica, Sí, en una orquesta de tango, sí, no se pueden superponerse, tienen que complementar los sonidos, sí, y por lo tanto cada instrumento cumple un lugar y genera una armonía en general. Entonces, en ese sentido, cuando estás adelante de un cuadro, si no haces eso, es muy duro, porque siempre sale mal. En cambio, cuando vos seguís esas leyes naturales, que la tienen todos estos preceptos dados por una teoría o por la otra, por una relación con la convivencia laboral, masón es específicamente albañil, sí, por lo tanto es un gremio que estructuró su conocimiento a través de ese simbolismo, porque eran pragmáticos, eran operarios. Entonces vos tenés toda una relación operativa. Y hay otra, que es la más intelectual, que hace un desarrollo específicamente más, en cierta medida sería de análisis, pero sin la experiencia operativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, nosotros quisimos tener una nuestra. Y entonces, el nacionalismo, como seguidor de los conceptos de la modernidad, hace una revisión hasta adentro, pero fuera de lugar, porque si lo hubiesen hecho los nativos hubiese sido distinto. Ahora, que la hagan los inmigrantes, ¿entendés? Tenían que volver al lugar de donde salieron. sí, Entonces tuvimos que reconstruir en cierta medida algo artificial, como si fuera la publicidad para una empresa que recién comienza. Y la Argentina, en cierta medida, vista desde ahí, que ahí me van a matar, ¿ves?, los nacionalistas, es una historia que es muy reciente y que se acomodó en cierta medida al papel de contarla quién ganaba hasta ese momento. Pero cuando rascás mucho, te encontrás con que los potenciales económicos que desarrollaron esa historia siempre estuvieron afuera, nunca adentro. Entonces el tango en cierta medida es para mí esa consecuencia de que esa poética obrera empieza a contar su propia historia desde el lugar que estaban, no conocían el otro, porque se lo contaron los abuelos o los padres, pero no sabían. Entonces se va armando algo propio desde esa necesidad de construir su propio espacio. Y ahí estamos. Yo creo que todavía no empezamos. Todavía seguimos. Pero vos, la gráfica que estás haciendo es genial, porque es lo que dijimos en estos programas, donde estaba esta necesidad de la búsqueda de la identidad, ¿no? Y donde estaba esa dicotomía, ¿no? El que quería ser europeo de raíz y no lo podía ser, y por eso rechazaba a todo lo inmigrante, y el inmigrante que venía a hacer la América, el proletariado, las revueltas sindicales, y eso que la sociedad porteña clasista rechazaba. Entonces estaba esa mezcla. Mira, en esa época, vamos a ir a Sarmiento. Sí. Acá había una necesidad de tener una propia academia, que después terminó siendo estímulo. Pero Sarmiento, con una visión de progreso interesante y con una visión, él tenía una visión de Europa
y de Estados Unidos. Perdón, te acoto. Él tenía la visión de Europa, pero apuntaba más a Claro, América. claro. Pero con esa visión había un genovés que estaba enseñando pintura acá, y se llamaba Agullari. Y lo manda Sarmiento a que vaya a conseguir los planes de estudio a Roma, y que la idea era armar la academia acá con la proyección italiana, la academia romana. Claro, cuando llega ya no estaba Sarmiento, por lo tanto ese proyecto se pierde. Y en ese sentido hay dos referentes muy interesantes, que son Sívori y Schiaffino, Sívori y Schiaffino, que intentan darle la continuidad. Ahora, tanto Sívori como Schiaffino eran hijos de dos empresarios navales que traían la inmigración a la Argentina y llevaban gente para allá también. Entonces, el negocio de transportar gente era de esta empresa. Y estos dos muchachos en esa época es muy interesante porque en cierta medida serían las ovejas negras. Imagínate la plata que movería esas dos familias, la estructura, y esto que se dedica... El mercado extranjero. Claro, y esto que se van a dedicar justo al arte. Sí. Ahora, en referencia a esto, es muy interesante este planteo, porque claro, son italianos. Y está por explotar la guerra. Sí. Y Italia necesita gente. Todo italiano tiene que ser convocado a la guerra. Entonces, claro, estos muchachos que tenían una visión distinta por la situación económica y por la relación con Cancillería, es Schiaffino que plantea la identidad y la nacionalidad por suelo y no por sangre, para salvarse de la guerra. ¿Ves que es interesantísimo que un pintor busque la manera de que sus compatriotas queden? Y que toda la estructura social que lo acompañaba lo habilite y que eso vaya a Cámara de Diputados y salga? Nosotros somos, en cierta medida, los de sangre italiana, en referencia por sangre, dejamos de serlo justamente por esta ley que saca Schiaffino. Famoso ius solis. Claro. Entonces, en ese sentido, ves que ahí a mí me atrapaba cada vez más el tema, porque decía, esto no se termina. Como un genovés es el que arma, en cierta medida, a Agullari y el intento de la primera academia argentina. Los dos referentes son hijos directos de italianos, que a su vez aplican un método para esquivar no la identidad, sino la guerra. Entonces decían, no, nosotros nos quedamos acá, económicamente estamos bien, ¿qué tenemos que irnos para allá? Y arman todo ese circuito legal para quedarse acá y no entrar. El problema era cuando iban a estudiar allá o cuando, ¿entendés? Pero esa imagen me pareció extraordinaria y nos relata mejor, en cierta medida, a nuestro perfil, que muchas veces toda la inmigración, por la pobreza, por lo que haya sido, o por esta doctrina tan fuerte nacional, que nadie quería ser hijo de españoles, italianos, turcos, o lo que fuesen, fuimos negando en cierta medida esa inmigración, y yo creo que la pérdida y estos programas sirven justamente porque seguimos perdidos por no asumir esos compromisos, ¿no? Y fíjate qué perdido estamos, que hoy hay toda una oleada de volver a las raíces, y cuánto estamos pidiendo la nacionalidad de nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos, que hasta Italia tuvo que decir, bueno señores, basta, hasta acá se terminó, porque es impresionante, ¿no? Ahora todos somos hijos de... Pues fíjate la paradoja que se da, ¿no? Estamos planteando un fin de siglo XIX, fin del siglo XX, todas estas convulsiones, y ahora en el XXI todos quieren ser hijos de, y buscan el pasaporte italiano, el pasaporte español, están en esa búsqueda, ¿no? Mira, seguimos buscando la identidad, evidentemente. Ayer se presentó el libro de un artista muy importante que tiene la Argentina, que se llama Teresio Fara. Sí. La mayoría de nuestros grandes maestros están quedando en el olvido, gracias a la hija, que es historiadora del arte,
hizo un trabajo magnífico, magistral. Lo presentó Gastón Burucú ayer en el Museo Nacional. Pero es interesante porque el recorrido se hacía a partir de... Y nosotros que tenemos, ves, la escuela encima, generalmente uno trata de ser a partir de uno mismo, ¿no? Ahora, la importancia que tienen los escalones anteriores a vos, no tenerlos en cuenta, no es que te magnifican, sino que al contrario, porque no te dan referencia de... Claro. La Cárcova surge por un proyecto de la Cárcova. Estamos hablando de la escuela superior más importante de la Argentina, de los años del 26 hasta antes del 2000. O sea, fíjate vos lo corto que son los trayectos también de nuestras instituciones, que al no tener conciencia de lo que se generan a partir de ellas, las cerramos por una situación netamente económica, no de importancia, porque llegado el caso se pueden buscar formas de mantenerla, pero no de destruirla por una situación económica. Obvio. Y entonces, en función de eso, de la Cárcova hace este proyecto internacional que él lo quería para la Argentina. O sea, de la Cárcova sería los formados por Sibori y Schiaffino. O sea, sería la segunda generación. Fíjate vos, la segunda generación ya tuvo posibilidades de ir a estudiar a Europa. Y en función de eso dicen, ¿para qué vamos a seguir mandando becarios a Europa, que es costosísimo para el país, si los podemos formar en casa? Y entonces la escuela Ernesto de la Cárcova, en cierta medida, se arma como una pequeña botica, como una pequeña academia europea en la Argentina. Y se busca un lugar, imagínate a principios de siglo, todo lo que era hoy Puerto Madero con la salida al río directamente, todo lo que era la Costanera Sur. Por lo tanto, los chicos salían de la escuela, podían ir al río, podían pintar los paisajes, y en ese momento había mucha importancia, se le daba, y más de la Cárcova, al post-impresionismo, que era pintar en la naturaleza misma. Entonces, estar en el puerto, estar directamente ligado al lugar, era bárbaro. Ahora, ¿cómo se lo veía a De la Cárcova desde ese proyecto? De la Cárcova, con otro grupo importante de artistas, arma el grupo Nexus. Ves que hasta ese momento todo el mundo tenía claro qué pasaba. Y era el nexo entre América y Europa. El grupo Nexus está conformado en función a Fernando Fader, a Lynch, a Correa Morales, bueno, todos grandes artistas, y un referente importante que es Ripamonte. Ripamonte está parado mirando hacia adentro. Por lo tanto, bueno, Fader también, el cambio del impresionismo ese alemán, la modificación, en vez de estar pintando en Múnich, está pintando o en Mendoza o en Córdoba los paisajes nuestros. Ahora, claro, por ahí una persona de acá, inmigrante española, por ahí le gustaban más los paisajes que estaba pintando en ese momento, que pertenecía al grupo también, Quirós, en Mallorca, claro, que pintarme el campo mío. Eso ya del campo era, ¿entendés? Era Barrio Norte, ahora el campo era para los empleados, era un lugar de trabajo. ¿Cómo vas a ir a pintar eso? Y estos muchachos en esa etapa empiezan a pintar eso. Ahora Ripamonte empieza a trabajar la temática esta que desarrollaron ustedes, en cierta medida este perfil nacional, y cuál sería la imagen del argentino. Entonces la problemática es la del gaucho, y desarrolla. De la Cárcova es criticado por algunos críticos por haber hecho una sola obra, como si fuera poco, sin pan y sin trabajo, que era específicamente esto: mandar a un pibe de una clase media alta y se viene anarquista o socialista. ¿Te imaginás? Era para pintar el desarrollo de la generación del 80 y ser los que iban a graficar ese proyecto, y te viene y te habla de la pobreza y de la falta de trabajo en un inmigrante.
¿dónde vas a colgar ese cuadro? En ningún lado, nadie la quería ver. Giudice, que es otro referente del grupo, te arma la sopa de los pobres. Claro. De Lavalle, la vuelta del malón. Oh, claro. Correa Morales, la cautiva. Vos que nombrabas la cautiva, Sí. La cautiva. Una escultura hermosa que estaba al pie de lo que sería la Facultad de Derecho, mirando a Figueroa Alcorta, que ahora la sacaron por unos canguros. Pusieron unos canguros. ¿Te das cuenta que Y no? yo me llama la atención. ¿Qué tendrá que ver con el ver? Bueno, viste, uno no sabe, uno ya está perdido la referencia de para dónde va el arte. Perdón, Andrés, para continuar esto, pues después tengo unas preguntas para hacerte. ¿Vos te fijaste, Liliana, que no hay diferencia en lo que estamos haciendo nosotros No. con la literatura, No. con el teatro, No. con el tango? Es la misma es que- historia, es exactamente la misma historia. Refleja la sociedad que teníamos en ese momento. No hay otra. No Bueno, hay otra. y te cierro con esto. De la Cárcova, que había fundado la escuela, que había vuelto, porque tenía un trabajo hermoso. Era el que coordinaba y supervisaba a todos los becarios en Europa. Entonces estaba en Roma, en París, tenía un cargo hermoso. Deja ese cargo y arma la escuela Acá, en Buenos Aires, que es la Escuela Superior Militar. Ahora, su mismo compañero lo trata de afrancesado y la propuesta, ¿entendés? Es la de Ripamonte, porque era en cierta medida la imagen que necesitaba la Argentina. Claro. Entonces, ahí vos que me decías, ¿dónde están las peleas? Fíjate, entre hermanos se podría decir, porque cada uno hizo una propuesta, pero después se superpuso la otra. Claro, igual. Y en cierta medida, en la Unitarios Cárcova, y federales, claro, todo lo que Todo vimos, el tiempo. exactamente igual. Igual. y en cierta medida hay un posterior, te lo traigo más a la década del 30, del 40, que ahí empieza más a verse una visión más universal desde el existencialismo, no desde la espiritualidad, desde el existencialismo, y la otra sería una pata bien nacional. Entonces, las peleas eran, ¿entendés?, entre un posicionamiento que después el peronismo va a tomar esa posición que hasta ese momento lo tenían la mirada conservadora, desde Exacto. Lugones. Exacto. En este caso era Alfredo Guido, ¿entendés? Entonces, Alfredo Guido se contraponía en cierta medida a la otra propuesta que era la de Ferrari, Adolfo de Ferrari. Entonces vos tenías ahí un contexto, y yo que recibí, hicimos programas con la generación de mis padres, yo digo, de mis maestros, vos veías el amor que tenían por esos dos referentes, y era cómico porque no los veían como competencia, porque como los dos tomaron, ¿entendés?, una desde el Estado, que ya estaba definido la argentinidad, pero por el otro lado no podían dejar afuera este existencialismo que les mostraba, este sentido de universal del lenguaje, que le mostraba Adolfo de Ferrari, que no podía quedar afuera, ¿entendés? Claro, Y, claro. y Alfredo Guido, que era extraordinario, un tipo muy conocedor, con una cultura muy importante, no lo dejaba afuera. No era que estas peleas que por vos traer esta posición queda. Por lo tanto, toda esa generación pudo beber esa información. ¿Entendés? Que muchas veces hasta no fue decodificada. Porque es difícil también, ¿entendés? O sea, yo lo veo con mi familia. O sea, yo puedo ver los conflictos de mi abuelo, pero mi padre era difícil que los vea. Claro, eso pasa. ¿Entendés? Entonces, saltando una generación, es más fácil de ver la proyección anterior. Y en ese sentido, a nosotros, en nuestras etapas de formación, yo creo que en todas las instituciones, ha pasado mucho eso. Y lamentablemente no tenemos un espacio donde se haya desarrollado este tipo de reflexión. No es si es uno o el otro, sino cuáles podrían ser los complementos de esas vertientes y qué riqueza de maduración nos daría a nosotros para poderlo
por lo menos tener en cuenta, no sé si desarrollar, pero por lo menos para tenerlo en cuenta. ¿Entendés? Yo diría para transmutar, para transmitir, ¿no? Claro. Porque es lo que nos corresponde a esta generación como la nuestra, que de alguna manera nos interesa la historia y queremos que nuestros descendientes la sepan, porque Claro. muy pocos conocen la historia. No. Lo único que tienen son pedacitos de historia o nombres, ¿viste? Porque yo escucho mucho ahora a Sarmiento, civilización y barbarie. Dije, en un partido político lo escuché. Dije, ¿cómo? Vos recién ahora se dan cuenta de algunas cosas y vos vas viendo eso. Y fíjate que ustedes han tocado el tema, y en esto yo tuve la posibilidad de ser de una inmigración. Ya no existía el tema, el término proletario, pero era de una clase media obrera. Sí, Pude acceder a estas instituciones. Sí. En su momento, esto que planteaba Roque, Quinquela no era bien visto, ¿entendés?, por la academia. Y estaba, en cierta medida, con el mote de lo popular. Entonces, Que él había nacido en la Boca. En la Boca. Se desarrolló la vida en la Boca, porque no se sabe claramente quiénes son los padres, dónde nació. Hay algunas versiones que es hijo de Alvear, por eso tiene tanto cuidado y tanto apoyo. Pero voy a esto, o sea, fíjate vos que después de 3 generaciones, mis maestros, como clase inmigratoria, puede acceder a esas escuelas que fueron formadas por la élite de la generación del 80. Es cierto. ¿No? Entonces, en ese sentido, ves, cuando nosotros llegamos, era para justamente dar una vuelta de rosca más y tratar de ajustar los planes. ¿Entendés? Que estaban por ahí, con una visión totalmente universal y sin puntos de apoyo acá. Pero en ese sentido, había otro planteo que era visto como marginal, que era la cultura portuaria, específicamente los pintores de la Boca, que Carlos Semino lo denomina la escuela de la Boca. Entonces, en ese sentido, ¿ves?, el tango estaría más cercano a la referencia del puerto y de la referencia de esta mixtura entre lo que eran conceptos de la academia con relación al lenguaje popular de la gente. Sí. ¿No? Así que ahí tenés la referencia, entendés, también de las peleas que eran también por clase, o sea, si eras pituco o no eras pituco, si había sido, ¿entendés? Entonces, esa referencia se da mucho en la Boca, y Semino, que presentó ahora el libro de sus memorias, es interesante porque él mantiene todavía ese perfil que vivió. O sea, que yo no lo tengo ya, porque ya casi todos los maestros, tanto La Cámara, Daneri, Diomedes, son reconocidos ya, ¿entendés?, como parte de la pintura argentina. Pero en la generación del 60, en la década del 60 todavía, eran los pintores de la Boca. Los tenían aparte, no los dejaban de entrar a la academia. Es verdad, es cierto. Entonces ahí ves que son cosas que superan el marco, en cierta medida, del oficio o de la profesión. Es la situación. Yo digo, habría que hacer en cierta medida bastante terapia. Mucha. Y vos fijate. Terapias institucionales. Claro, porque nosotros venimos tratando este ambicioso ciclo, porque verdaderamente unir la literatura, el tango y el teatro, pero en su plenitud y en su verdad, te das cuenta, no es tan fácil. Y no nos estás mostrando un panorama muy distinto al que nosotros habíamos desarrollado. Es como que se copia la historia. Mira, ahora te integro a tu hermano. Desde la escenografía. Un referente de lo que era la escenografía fue Soldi. Es cierto. Y en escultura fue Antonio Pujía. ¿Sí? Entonces,
las mismas artes plásticas hacen un ingreso al teatro, ¿entendés? Y a ese nivel, ¿no? Y a su vez lateralmente al tango. Claro. Entran en todos. O sea, el momento que lleguemos a unir, ya estamos acercándonos al momento de leer la primera obra, cuando ya lees la primera obra y te das cuenta que todo esto transcurría en el 1786, que es la primera obra que vamos a leer, y es exactamente lo mismo que estamos diciendo ahora, y después vamos a pasar a toda la generación, a la Moreira y la post-Moreira, y se sigue exactamente la misma, exactamente igual. Por eso quise hacer este ciclo, pues un ciclo que no... Bueno, que habla de nosotros, por lo que... Hay dos perspectivas, que eran un poco las que pudimos desarrollar en Orígenes. Yo lo que veo con el tiempo, nosotros tuvimos un impacto de la referencia cultural uruguaya, que saben ellos defender mejor sus propuestas culturales, y tanto que vengan de un perfil o del otro, mantienen una coherencia y tienen 4 pintores y los defienden a ultranza. Y en la época que yo me formaba y que estábamos con toda esta problemática del americanismo, surge un referente muy importante que es Torres García. Torres García, nacido en Uruguay, pero vivió toda su vida en España, en Barcelona, adopta criterios que están relacionados, ves, con la masonería, pero con el constructivismo de Mondrian, un pintor abstracto europeo. Entonces, en ese sentido, cuando viene, trata de asimilar ese lenguaje a los símbolos americanos. Y entonces hay todo un seguimiento de la Escuela del Sur con referencia a ese americanismo, que era un intermediario, claro. Porque Torres García, me van a matar los torregarcianos, pero Torres García es un referente intermedio que trata de traducir, como si te dijera Picasso, nosotros pudimos entender mejor el arte africano a través del arte de Picasso. Ahora, si yo veo una escultura africana, Picasso se desmantela porque justamente es tomar ese lenguaje y apropiártelo, pero no es tu lenguaje. ¿Tá? Entonces, el original siempre tiene una impronta espiritual distinta, ¿entendés? Porque surge de necesidades distintas. En nuestro caso, con estas búsquedas, fíjate lo interesante, que el nacionalismo tiene que recurrir a la madre patria. Lo hace también en la literatura, ¿eh? Por eso nosotros aparece en nuestro contexto, en nuestras villiques, en nuestros antioquitos, era la madre patria. Sí. ¿Por qué? Porque no exploran al nativo, al originario, sino se paren en esta visión de que era América virreinal contra el puerto, sea la visión inglesa o la italiana. Entonces vos tenés dos contrapuntos muy interesantes, que lo que nosotros definimos como nacionalismo es un neocolonialismo. Y por el otro lado vos tenés lo que sería toda la estructura de imagen que viene del puerto, que tiene un planteo más metafísico, más existencial, más de necesidad de contar la vivencia personal, casi arquetípica, esencial. Hasta el tango toma eso que uno lo puede relacionar con lo espiritual, que es lo que nos convoca a todos. Pero cuando ya lo llevas a lo ideológico se te empieza a caer, ¿no? Se te empieza a perder esa esencia. En la imagen nosotros tenemos que recuperar, ¿ves? Toda, en cierta medida, la proyecto andino. Sí. ¿Está? Entonces, ahí en la música está clarísimo, porque lo que nosotros vivimos de chicos como el folclore es la tradición del norte de la Argentina, de Jujuy, de Salta, de Tucumán, de Santiago del Estero, si querés Bolivia, Perú, Ecuador, pero ves que tiene la raigambre española. Sí. La búsqueda de la hispanidad en los primeros años del siglo XX. Entonces, mis maestros tienen todavía
esa rememoranza y tienen que volver al norte para recuperar la imagen argentina. Y vos ves a todos estos maestros que hoy tendrían 100 años o más, todos pasan por ese lugar. Es lo que vos hablaste la otra vez con la generación del centenario. En la literatura es exactamente lo mismo. Se busca el nuevo lenguaje donde se están mezclando esto de la búsqueda de lo gauchesco, la búsqueda de lo hispano. Bueno, el que hace una investigación, fíjate vos, desde la Universidad de Granada, es Rodrigo Gutiérrez Viñales. Un joven, debe tener 50 años, siguiendo la investigación de su padre y de su madre, arquitectos. Él me da lo que yo intuía o había escuchado, traté de ordenar desde los talleres, ¿viste? Porque nuestra formación es muy oral, es práctica y oral, ¿no? Bien del medioevo. Entonces, hoy en día ha cambiado y se antepone el proceso intelectual. Vos tenés que leer y después hacer. En cambio, nosotros era al revés, era vos desde el proceso técnico ibas incorporando el conocimiento. Y a través de la palabra del maestro te focalizaba en tiempo y espacio, como en casa. Te enseñaban a amasar y decía, esta venía de tal lugar, la abuela iba a buscar la comida, tal. Bueno. En el proceso práctico, los talleres estaban armados así. Y en ese sentido, es interesante porque ahí tenemos una punta muy fácil de ver. O sea, toda la arquitectura neocolonial es española y es nacionalista. Sí, sí. Eso hasta pegó en la casa de los padres de Quinquela Martín. Un genovés loco como él y Filiberto, cuando vuelve de España, le hace el frente nuevo a la casa, que está sobre Magallanes, y es neocolonial. Y Filiberto hace su casa a él con un perfil neocolonial, porque eran nacionalistas. O sea, les habían bajado tanta línea en ese espacio de formación, que eran las dos partes nacionalistas. Y en el último viaje, que incorporamos la visión de Francisca Yadopol, una investigadora de Mallorca, de los pagos de mis abuelos, que ahí me da un dato extraordinario, y que viene a cerrar con esta mirada, ¿no? Anglada Camarasa era un pintor modernista, español, catalán, que en función de su proyección estaba en París, como estaban todos en el eje del mundo artístico y de la bohemia, tenía que estar en París. Nuestros artistas viajaban a París en función de eso. Posteriormente, después se da lo que nosotros tomamos como referencia de la Escuela de París, con Berni, con Irimbergo, con Raquel Forner, bueno, una cantidad de artistas que iban a estudiar allá. Ahora, en esa etapa, de Anglada Camarasa, está por explotar la guerra. Y dicen, muchachos, esto no está bien. Económicamente los precios, te imaginas, nuestras inflaciones del 23 eran poco. Entonces, la inflación, los precios de los alquileres, todo no lo podían mantener. Entonces, este español le dice a sus discípulos, miren, encontré una isla, no hay turismo, muy barata, y tiene una luz dorada, mágica. ¿Por qué nos vamos para allá? Y es así que viajan con el maestro, varios artistas, a Mallorca. Cuando ellos estaban entrando a Mallorca, mirá lo que son las cosas, mi abuelo estaba viviendo en Argentina. Era muy común que pasara eso. Ahora, toda nuestra clase alta estaba yendo al taller de Anglada Camarasa. Y en relación a esa perspectiva, Anglada Camarasa lo que les decía era la referencia, hay toda una visión en esa época más panteísta, ¿no? Entonces, la energía estaba en la naturaleza, lo divino era lo natural, y había que captar el sentido vital. Entonces, la clave era ir al paisaje y pintarlo como los impresionistas, y captar la luz del lugar, porque vos captando la luz del lugar, captabas el espíritu del lugar. Entonces, dice, esto que ustedes lo ven acá, es para explotarlo en cada lugar de origen de ustedes.
bueno, como nuestro Santos No, Vega. pero sabes que me estoy acordando ahora, porque estamos en los minutos finales, aquella famosa tarde, los sábados a la tarde del programa, cuando mama todo esto Guiraldes. Claro. Claro, Don Segundo Sombra. Y después el resultado de Don Segundo Lo Sombra. mismo. Había estado mucho en Mallorca, y acá estábamos con, ¿cómo era Pepín? ¿Cómo era? El maestrazo, es un maestro de... Bueno, Guiraldes era uno de los discípulos Claro. de Anglada Camarasa. Ahora, también ahí hay otra punta que generalmente nosotros no tocamos, que esta gente tenía conocimientos de teosofía, de espiritualidad, Bueno, que sí. muchas veces están bloqueados por toda nuestra visión que vino Bueno, Guiraldes con posteriormente, todo el orientalismo. claro, desde Sí. una Todo una lo que visión ¿te acordás material. el budismo, Sí, que es lo sí. que- Desde una visión Sí. materialista Sí. que incorpora el PC en la Argentina, Sí. en cierta medida cada vez se veía más negativamente que uno hablara desde ese lugar. Por lo tanto se fue tapando, pero casi todos estos referentes tenían una visión, ves, de las artes plásticas, el lenguaje del alma, completamente distinto al arte visual de hoy. O sea, estaban impregnados de esa necesidad de captar el espíritu. Sí. O sea, Muy así como lo hemos visto cuando describimos a Ricardo Guiraldes, ¿no? Y toda esa Sí. influencia que él tenía. sí, la influencia que él tenía, o sea, todo lo que es para mí lo que es lo post moreirismo, cuando ya se va instalando Exactamente. el Martín Fierro, Exactamente. va cambiando absolutamente toda la visión que tienen todos ellos. Y lo que vos describiste también aquella vez, de toda esta influencia impresionista de la búsqueda de luces y sombras, que es un poco lo que nos está traduciendo O sea, ahora con las claro, artes cuando plásticas. Rafael Obligado escribe Exacto. el famoso Santos Vega, Lo que es un hace. retrato impresionista, juega con la luz y Absoluto. con la sombra todo el tiempo. ¿Te das cuenta? Cuando la tarde Sí. se inclina sollozando al occidente, corre una sombra doliente sobre la pampa argentina, etcétera, 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 te va describiendo un cuadro impresionista. Sí. Es impresionante, o sea, cómo están unidas, y todo tiene que ver con eso, que aquello que ustedes estudian acá lo tienen que llevar allá. No, es que además hay veces está este concepto, o sea, ellos que vienen de un orientalismo, no hay opuestos, hay complementos. Claro. Entonces, El yin y el yang. un Ellos violeta trabajan con la unidad. Exacto. Con la unidad, en la unidad están las dos cosas. complementa un amarillo, un naranja complementa un azul. Entonces, esa relación, ves que yo por eso hablo del lenguaje plástico, es la que te habilita a entenderlo desde el hacer. O sea, si no confrontás, si yo estoy pintando con azul, ¿cómo me voy a poner un naranja? Y si pongo un naranja, genero un neutro, que es una Claro. tierra. Entonces, no lo toques. ¿Entendés? Cuando los impresionistas te ponían un complemento al lado del otro, un naranja al lado de un azul. Cuando los mezclabas, que era la otra tradición que nosotros traemos en las artes plásticas del norte de Italia, que no tienen la vibración del Mediterráneo, los tanos te hacían neutralizar, ¿entendés? Y opacar todos los colores, porque se relacionaba que el color vivo era lo popular, era lo que había que descartar, era lo crudo. Era justamente el proletariado no existía. Exactamente. Claro. Y lo mismo que venimos nosotros haciendo, ¿eh? Literatura, Masi ensayo y teatro. venía del sur, una paleta alta, te decían, no, Peor esto, todavía claro. por esa cosa. Y por eso nosotros trabajamos, ves, Norte y sur. con que son más ideológicos. Es un planteo de gris. Cuando Buenos Aires no es gris. Sí. ¿Entendés? Nos la hicieron ver gris porque, bueno, si venís del Mediterráneo, lo que mires en Buenos Aires es gris. Si Pero ustedes vieran, ya Estoy mirando están viendo una señal así. la señal Esa que están señal me haciendo, parece que significa que nos tenemos que ir. Y sabes que me acuerdo aquella tarde que hablábamos, que estaba Pepí, estaba todo, cómo hablaban de los colores quebrados, que no Claro, se podían poner claro, colores reales, verdaderos, no se podía contar la verdad. Y- Tenías que quebrar el Claro, color, claro. había que quebrar el color, hacer un neutro. Bueno, es lo que nos está reflejando todo. Maestro, lo que estamos nuevamente hablando, una sí. clase más. Nosotros hemos compartido una hora más, porque le invité por 4, nada más el maestro estaba invitado por 4 programas para hablarnos de la boca.
de la escuela de pintura, y nos quedamos 55 programas, que gracias a Dios está en el Museo de la Voz, Y después- porque ya hay muchos de ellos que no están. Después me hiciste, espero que no, no sé, pero después me dijiste, vamos a hacer 2 programas de Orígenes, terminamos haciendo 16. Pero vinieron de todo el mundo, fue hermoso, así que yo les agradezco a los dos, bueno, a Liliana, Al compañera contrario. mía de esto, Al contrario, agradecerles a Andrés, ustedes que el compañero me eterno, siempre, aquí No, está muy al lado interesante, mío, Andrés, continúe. muy interesante. La Bueno, verdad muchas que gracias. muy interesante tu charla. Así que bueno, chicos, me estoy despidiendo hasta el viernes que viene, pues se están enojando en la cabina. Muy bien. Así Nos que hicieron varias veces círculos, no sé qué significa. así que muchas gracias, Bueno. muchas gracias maestro, muchas gracias Gracias Liliana, a ustedes. y nos gracias a vemos el ustedes. viernes que viene. Si Dios quiere, gracias.